A ver, ¿cómo se desmorona un imperio de 2500 años? Pues mira, no empieza con una gran batalla, no, empieza con un simple gesto, con un rey que huye pilotando su propio avión, con un puñado de tierra iraní en el bolsillo. Y al mismo tiempo, un clérigo anciano que baja de un avión para ser recibido por, atención, 6 millones de personas. Esto es la autopsia de cómo una nación decidió borrarse a sí misma del mapa para renacer como algo totalmente diferente. La historia de un final casi siempre empieza con una fiesta, ¿verdad? Y bueno, esta fue la madre de todas las fiestas. Hay que imaginárselo, un brindis por un fantasma, un evento tan obscenamente lujoso para celebrar a un rey que llevaba muerto 2 milenios, que acabó siendo, irónicamente, el epitafio de una dinastía que todavía estaba viva. Mientras el champán corría a raudales en Persépolis, el resto del país se moría de sed por la sequía. El contraste, la verdad, no podía ser más perfecto, ni más mortal. Es que es para verlo. Por un lado, la factura de la arrogancia. 18 toneladas de comida traídas en avión desde el Maxims de París para un banquete en medio del desierto. Y por el otro lado, la cuenta que pagaba la gente de a pie. Sequía, pobreza y sobre todo silencio forzoso. Es que esto ya no era una simple brecha económica. Era un abismo. Un insulto en toda regla que se quedó grabado a fuego en la memoria de todo un pueblo. Y claro, así cae el telón. El hombre que se veía a sí mismo como el heredero directo de Ciro el Grande, el rey de reyes, el Lud de los Arios, acaba pilotando su propio avión hacia el exilio, hacia el olvido. Y ese detalle, el del puñado de tierra en el bolsillo, es que es el símbolo perfecto. Se estaba aferrando literalmente al suelo de un país que ya no lo quería para nada, un país que en realidad ya había perdido para siempre. 6 millones. Quedémonos con esa cifra, porque es la que lo cambia absolutamente todo. Solo 2 semanas, 2 semanas después de que el Shah se fuera, las calles de Teherán se llenaron hasta los topes, una de las mayores mareas humanas de la historia. Y todo para recibir a un solo hombre, el Ayatolá Jomeini. Ya se sabe que en política, como en la física, el vacío no dura mucho. Y este se llenó en un abrir y cerrar de ojos. Y aquí llegamos al meollo de la cuestión, al gran misterio que vamos a intentar desentrañar. Porque esto no fue solo un cambio de gobierno, que va, fue una reescritura total del ADN cultural de un país. Pensemos en ello, cómo se arranca de una bandera un león que lleva ahí 1000 años, para poner en su lugar un símbolo puramente religioso. ¿Cómo se consigue hacer algo tan radical? Pues bien, para entenderlo hay que empezar a cavar, hay que ir a las heridas, a las cicatrices del pasado. Así que vamos a ello, a la primera capa de esta historia, la que preparó el terreno para una transformación así de violenta y total. Para entender esta fractura, lo primero es entender los nombres, porque no es lo mismo. A ver, Persia nos suena a alfombras mágicas, a poesía, a Ciro el Grande, es casi una marca cultural. En cambio, Irán suena a geopolítica dura, a reactores nucleares. Es un nombre que se adoptó en 1935 para sonar más moderno, más ario. Y hoy para muchos iraníes fuera del país, decir «soy persa» es una declaración de intenciones. Es un código para decir «yo no tengo nada que ver con el régimen de los ayatolas». Todo gran resentimiento tiene un punto de origen. Y en esta historia, este es el pecado original, la herida que lo empezó todo, la que inyectó un veneno en la relación de Irán con Occidente que dura hasta hoy, y que de hecho explica en gran parte la paranoia casi enfermizad del régimen actual. Fijaos bien en esta cifra, $60.000. No es el precio de un misil, no, fue el precio de un país entero. Es la cantidad que la agente de la CIA Kermit Roosevelt, que por cierto era nieto del presidente Theodore Roosevelt, confesó haber gastado para montar el golpe de Estado de 1953, un golpe que se cargó la primera democracia que había tenido Irán, la del primer ministro Mossadegh. Es que esto es de película de espías, de verdad. El primer intento de golpe fue un desastre y el Shah salió por patas a Roma, muerto de miedo. Para hacerle saber que el plan seguía en pie, la CIA y el M6 hicieron algo increíble. Usaron la BBC. El servicio en farsi de la BBC siempre empezaba sus emisiones de una forma. Pues bien, ese día cambiaron la frase y añadieron una sola palabra. Exactamente. Son exactamente las 12. Esa palabra fue la señal para que el Shah y los conspiradores supieran que la partida no había terminado. El plan era de un cinismo brutal y muy teatral. Paso 1. La CIA paga a unos matones para que se hagan pasar por comunistas y se dediquen a saquear tiendas y atacar mezquitas. Objetivo, sembrar el pánico. Paso 2. La CIA paga a otros matones, esta vez haciéndose pasar por partidarios del rey para que salgan a salvar a la nación de los comunistas. Básicamente, una guerra callejera de quita y pon financiada enteramente por la misma gente. Y así, sobre las cenizas de esa democracia, el Shah levantó su trono. Un trono que le duró 25 años. Pero por debajo, sin que él se diera cuenta, dos fuerzas como termitas silenciosas estaban devorando los cimientos de su poder.
Una era su propia y absoluta desconexión con la realidad. La otra era una tecnología tan simple que nadie la vio venir. Volvamos un momento a la fiesta, porque las cifras son de locos. No es solo la comida o las 25.000 botellas de vino. Es que llegaron a importar 50.000 pájaros cantores de Europa para que el desierto sonara como un jardín de Versalles. El resultado, la mayoría murieron en 3 días por el calorazo. Es la metáfora perfecta de su régimen. Una fachada occidental, completamente artificial e imposible de mantener. Y mientras el Shah brindaba con su champán carísimo, la revolución se estaba cocinando a fuego lento, en un formato que nadie esperaba: el casete. Desde su exilio en París, los sermones de Jomeini se grababan, se pasaban por teléfono a Irán y allí se copiaban por miles y miles en los bazares. Se distribuían de mano en mano. Era una especie de Internet analógica. La SAVAK, su temida policía secreta, podía controlar la tele y la radio, pero era imposible parar ese torrente de cintas de cassette. Y con esto volvemos a la bandera, al misterio del principio. Porque el triunfo de la revolución fue, ante todo, visual y total. El león y el sol, un símbolo con 1000 años de historia, fue borrado del mapa. Y el nuevo emblema hay que reconocer que es una genialidad propagandística. A primera vista parece un tulipán, que en la cultura persa es el símbolo de la sangre de los mártires. Pero si te fijas bien, en realidad es la palabra Alá escrita en caligrafía. Y sus 5 partes, además, representan los 5 pilares del Islam, todo en uno. Así que la revolución se comió al rey. Pero claro, toda victoria tiene un precio, y el precio de esta fue altísimo, y se pagó con sangre. Se forjaron nuevas heridas, nuevos traumas, que acabaron dando forma a la identidad paranoica y desafiante del Irán que vemos hoy en día. Para entender la mentalidad del régimen iraní actual hay que entender esto. Todo se basa en 3 heridas profundas, 3 traumas. Primero, 1953. Aprendieron que Occidente no dudaría en aplastar su democracia si el petróleo estaba en juego. Segundo, 1971. La fiesta. Aprendieron que su propio rey vivía literalmente en otro mundo. Y tercero, y quizás el más importante, la guerra con Irak. Aprendieron la lección más dura de todas, que el mundo entero se quedaría mirando mientras los masacraban con armas químicas. 100.000 personas. Es una cifra que cuesta incluso imaginar. Irak usó gas mostaza, agentes nerviosos, contra soldados y también contra civiles. Y el mundo, el Consejo de Seguridad de la ONU, simplemente miró para otro lado, porque en ese momento las potencias occidentales apoyaban a Saddam Hussein. Esa indiferencia, ese abandono, es la clave psicológica para entender por qué Irán está obsesionado con su programa nuclear y de misiles. Es la doctrina del nunca más nos vais a pillar indefensos. Claro, esa doctrina de defensa avanzada, como la llaman, tiene un precio. Y se paga en efectivo, con dinero contante y sonante. Estas cifras son solo la punta del iceberg. Son miles de millones de dólares que se sacan de la economía del país cada año para alimentar esa red, esa telaraña de milicias y grupos afines que se extiende por todo Oriente Medio, desde el Líbano hasta Yemen. Y aquí es donde la hipocresía se vuelve ya demencial. Es lo que está pudriendo el sistema desde dentro. Por un lado tienes a la policía de la moral persiguiendo a chicas por no llevar bien puesto el velo. Y por el otro tienes a los niños ricos de Teherán, que son los hijos y nietos de la élite del régimen, presumiendo en Instagram de sus cochazos, sus Porsches y sus fiestas privadas con alcohol de contrabando. Es exactamente la misma desconexión que tenía el Shah, pero esta vez con turbante. Y todo esto nos trae de vuelta al presente, porque dicen que la historia no se repite, pero a veces rima. Y en Irán, ahora mismo, la rima es casi perfecta. El boomerang que se lanzó con toda la fuerza en 1979 parece que está volviendo a casa. Hay una frase que lo resume todo a la perfección. Los nietos de los que hicieron la revolución del 79 son los que ahora están en las calles gritando para pedir precisamente lo que sus abuelos destruyeron. Es increíble. Esta nueva generación, nacida y criada bajo este régimen, no está pidiendo ideología ni antioccidentalismo. Están pidiendo cosas tan básicas como libertad personal, oportunidades, una vida normal. La ironía no puede ser más brutal. Al final, la historia muchas veces funciona como un péndulo. El impulso brutal que llevó a Irán de un extremo, la monarquía prooccidental, al otro, la teocracia radical, llegó a su punto más alto. Y ahora la propia inercia está haciendo que el péndulo vuelva. La gran pregunta es ¿qué va a pasar cuando llegue al otro lado? Y esa es la pregunta del millón, ¿no? Porque un régimen acorralado es un régimen muy peligroso. Su caída podría traer una democracia, sí, pero también podría traer un caos todavía peor. O, peor aún, una dictadura militar con armas nucleares. Aquel puñado de tierra que el Shah se llevó en el bolsillo se ha convertido, con el tiempo, en un rompecabezas geopolítico que, nos guste o no, nos afecta a todos. La historia, desde luego, todavía no ha dicho su última palabra.